不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心。A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Bienvenidos amigos y amigas de Clave China a este encuentro, a este espacio de intercambio, cooperación y amistad entre la República Popular China e Iberoamérica. Bueno, la semana ha sido atravesada por las expectativas que generó el nombramiento del nuevo Papa tras el fallecimiento del Papa Francisco. Se trata de Robert Francis Prevost, quien fuera elegido para dirigir la Iglesia Católica. Es norteamericano, con un pasado misionero en Perú y se hará llamar León XIV. El anuncio generó un estallido de júbilo entre los miles de presentes, como ustedes habrán visto en la tele, en la Plaza San Pedro del Vaticano, donde se esperó con expectativa el anuncio de quien sucedería al último pontífice. Bueno, lo que hay que decir es que desde la República Popular China y quienes entendemos que el camino que siguió el Papa Francisco en relación a China se siga sosteniendo. Ustedes saben que estaban cortadas las relaciones desde la instauración de la República Popular China y fue el Papa Francisco quien aproximó tanto al Estado chino como al Estado Vaticano a partir del 2018. Por otro lado, hay un límite. Ese límite lo marca la posición que tiene el único Estado que reconoce a Taiwán, que es el Estado Vaticano, que como sabemos es la línea roja que no permite, en defensa de su soberanía y de esta idea de una sola China, el gobierno asiático. También otro tema que atravesó la semana es El Eternauta, esta adaptación de la serie de Westergel, esta historieta que marcó toda una época y que hoy en formato de película ha producido un boom enorme, con grandes actores, la dirección de la fotografía, el escenario, etc. También una historieta, la historieta, ya en el 2022 por un grupo de millennials, fue editada y si bien aún no es masiva en China, esperamos que este boom que ha despertado la película la convierta en una de las historietas más masivas. Quien la llevó, digamos, a esta editorial que se funda, una editorial independiente de Shanghái, decía que lo que más le llamó la atención es cómo se fue construyendo un héroe colectivo a partir de personas comunes en contraposición con los héroes individuales que solemos ver en este tipo de películas y de series al estilo de Hollywood. Así que bienvenido El Eternauta, bienvenido por ese mensaje que nos deja de lucha, de memoria, de organización y de héroe colectivo. Los dejo entonces para que entremos al mundo de China, como siempre, y con música.我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼睛为了你戴，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。
自从那日送走你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当时没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，看我心里可有他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼泪为了你流，我的眼泪为了你擦，从来不是为了他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼睛为了你戴，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。自从那日送走你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当时没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，看我心里可有他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼泪为了你流，我的眼泪为了你擦，从来不是为了他。Y ahora en nuestro segmento informativo con lo más destacado de la semana sí en China en clave de noticias en la voz de nuestro colega Enrique Gong del grupo de medios de China y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en Clave de Noticias. Les saluda Enrique Gong desde Montevideo de Uruguay. El presidente de China Xi Jinping llegó este miércoles a Moscú para realizar una visita de Estado a Rusia y asistir a las celebraciones de conmemoración del 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patriótica de la Unión Soviética. El presidente de China, Xi Jinping, dio este jueves que China y Rusia deben adoptar una postura clara y coordinarse de manera integral para hacer nuevas y mayores contribuciones a la promoción del desarrollo y la revitalización de los dos países y la salvaguarda de la equidad y la justicia internacionales. Xi hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa ofrecida junto con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú después de entablar conversaciones en el Kremlin. Moscú fue la sede para la realización de un evento cultural conjunto entre Rusia y China con motivo de la conmemoración del 80º aniversario de sus victorias en la Segunda Guerra Mundial. El acto fue organizado por el Grupo de Medios de China y la Radio-Televisión Estatal Rusa. El presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin enviaron mensajes de felicitación. China ha revelado una hoja de ruta destinada a promover esfuerzos que le lleven a convertirse en una potencia de la propiedad intelectual, informó este jueves la Administración Nacional de Propiedad Intelectual.
El recién publicado Plan de Promoción 2025 para la construcción de la potencia de propiedad intelectual define claramente 118 tareas específicas en 7 áreas clave, entre ellas la mejora de los sistemas de la propiedad intelectual y el fortalecimiento de la protección de esta. Datos de la Asociación para Compañías Públicas de China revelaron este jueves que 5.402 empresas que cotizan en las bolsas de valores de Shanghái, Shenzhen y Beijing generaron ingresos operativos combinados de 71,98 billones de yuanes, unos 9,99 billones de dólares, un beneficio neto de 5,22 billones de yuanes en 2024. El gigante tecnológico chino Huawei anunció este jueves que lanzará el 19 de mayo su primera línea de computadoras personales con sistema operativo propio Harmony OS. El lanzamiento supone una importante expansión del ecosistema Harmony OS de Huawei, que ya está instalado en sus teléfonos inteligentes y tabletas. Beijing será la sede de la Conferencia Mundial de Robots de 2025 y de la primera edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en agosto, según se informó en una conferencia de prensa celebrada este miércoles. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China. Y ahora le damos la bienvenida a Clave China a los análisis de Isabel Rauber, filósofa argentino-cubana, autora de varios libros que vienen recorriendo el mundo académico, político y social. Este espacio cuenta con el apoyo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas del Partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. Bienvenida aquí a Clave China, un gusto compartir tus análisis con la audiencia. Te tiro de movida la primera pregunta. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo se encuentra América Latina, en este convulsionado momento internacional, geopolítico? Sí, gracias Lidia. Y una alegría este es mi primer programa con una nota en Clave China, así que estoy muy contenta, Lidia. Mira, en un breve recorrido con los minutos que nos permite la radio, por supuesto, desde el Río Bravo a la Patagonia, nos va a permitir un pantallazo que no se puede decir un balance negativo, tampoco se puede decir positivo. Es un continente que estaría como en erupción, porque en el contexto mundial que está sacudido por el debate de los poderes, que hay quien dice un mundo que se reorganiza tripolar, o sea, de la unipolaridad pasa a la tripolaridad, en el sentido de que sería Estados Unidos, China y Rusia. Eso está en pelea, porque los dueños del mundo unipolar hasta hace poco quieren seguir dominando a todos y que sea unipolar. Entonces, en medio de esa sacudida se aparecen las guerras de aranceles, la expulsión despiadada de migrantes. La guerra de aranceles no es cualquier cosa, es una guerra comercial brutal. En este caso, particularmente en la cúpula del poder contra China, muy dirigida en ese caso, pero sacude a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la posición del continente? Tenemos diversidades. Por un lado, tenemos la situación de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Como siempre se dice, golpeada por todos lados, amenazada por todos lados, con intentos de invasión, de mandar el ejército, de esto, del otro, pero con una respuesta muy digna. Yo creo que su presidenta, Claudia Sheinbaum, manifiesta una estatura de patriotismo y una estatura moral que realmente era insospechada hasta este momento, porque en general estamos acostumbrados en algunos casos discursos bonitos a posiciones firmes y que tumben a los gobernantes, y esta mujer que está haciendo la resistencia y la defensa de la soberanía con mucha dignidad, con mucha altura y con participación del pueblo. Ella todas las cuestiones las conversa diariamente
en la plaza pública, ¿no? O sea, mucha fuerza. Me impresiona, y me impresiona más Lidia porque es una mujer, ¿no? Es precisamente una mujer la que se le planta a Don Trump, que no es fácil, y al señor Musk y a todos los acólitos que los rodean. Vamos a decir que del otro lado está Canadá, que si bien ha hecho algunos amagues, no llega al nivel de firmeza que tiene la presidenta de México. Y ojo, esto no quiere decir que no negocie. Ella tiene un estilo muy calmado y sabe que las relaciones internacionales son relaciones de negociaciones bilaterales o multilaterales, depende si al caso. Lo único que quiere es que en la negociación México sea respetado, que no la vengas a atropellar, no me das esto, o te reviento, o te invado, o te quito, o te pongo más aranceles. Es el trato que ella no acepta, o sea, trato justo y trato justo también para sus connacionales. Un paréntesis voy a hacer en la situación del continente. Tan grande es la arremetida contra los migrantes que el estado de California, que es el más rico de Estados Unidos, el gobernador, que es un demócrata, que estaba entre la lista de candidateables para la presidencia cuando Biden se retira, ¿te acordás? Sí. Bueno, este gobernador anunció, tal vez podríamos decir, amenazó o alertó al gobierno de Trump que si seguían la arremetida contra los migrantes, sencillamente se iba a separar y se iba a unir a México. Iban a ser el polo comercial, industrial y económico más grande del mundo. No importa si es el más grande o el segundo, el tema es la determinación, o sea, no está escrita la historia de los próximos meses, ni años, ni periodos. Hay una intención de un lado, pero el otro lado no está quieto, no está muerto y no está decidido a dejarse pisotear. Eso creo que es una lección importante de esta primera cuestión. Interesante lo que estás planteando. Decías, la historia no está escrita. Y justamente te quiero preguntar, para vos, ¿los BRICS son una alternativa viable? Digo, en esta búsqueda de una globalización alternativa, ¿qué papel vos evaluás que están cumpliendo los BRICS? Ahí voy, Lidia, pero dame un minuto para caminar un poquito más antes de llegar a los BRICS, porque voy a poner una incidental que un avance a lo que decís. Frente a la clausura del canal de Panamá para China por parte de Estados Unidos, que le obliga a Panamá a cortar el contrato, el acuerdo que tenían, vamos a decir que en México se abrió ya un canal bioceánico. La gente dirá, bueno, ¿cómo no? Sí, por tren. En la parte norte de México llegan los barcos de China, se cargan los contenedores en trenes y de ahí van hacia el Golfo de México y se vuelven a embarcar. Y con eso se ahorran como 5 días de viaje, fíjate. Por eso te digo, no solamente es el que juega el billar, hay que ver la bola en qué canasto cae. Y eso, con la prepotencia enseguece, ¿vos sabés? Y creen, aquí llegamos nosotros, aquí llegó el nuevo Cherry, va a desenfundar y aquí mismo que voy. Y bueno, resultó que del otro lado, los indios, los campesinos, la gente común no estaba tan decidida a tenerle miedo al Cherry. Ahí vamos a ver. Bueno, un apunte para el tema de los BRICS, pero vamos a seguir desplegando y también tenemos otro acontecimiento importante en el sentido de positivo en América Latina, que es el despertar de Brasil. Yo digo el despertar de Brasil porque he estado escuchando a Lula los últimos días en su enojo con las pretensiones de avasallamiento y de imposición de Estados Unidos hacia el gobierno brasilero, que denotan como que él, yo creo que esto, si le ocurre antes de la reunión de los BRICS en Kazán, hubiera tenido otra actitud. Porque quiero recordar que Brasil, en la reunión de Kazán, no permitió, o sea, no votó o votó en contra del ingreso de Venezuela a los BRICS. Mostrando un cierto como que sí, como que no soy tanto, pero tampoco en relación al proceso de las elecciones tan manipulado, acusado de fraude de Venezuela. Entonces, esto es un dato muy bueno porque Brasil es miembro pleno, histórico, fundador de los BRICS, junto con China, con Rusia, ¿no? Me parece que es una buena cuestión. Pero, además de eso, hay procesos, y Venezuela misma, que resiste, pero también hay procesos muy duros. Petro en Colombia totalmente acosado, golpeado, instigado con traiciones como es su ex canciller, acusado, bueno, ya sabemos, la organización de la derecha de la oligarquía colombiana es muy fuerte. Por lo tanto, van a hacer lo imposible para que en las próximas elecciones no gane, que es lo que todo el mundo está mirando. Criminalizarlo, mancharlo para que no gane.
Después, la resistencia de Cuba histórica, eso fortalece. ¿Qué pasa con los BRIC y América Latina? Bueno, los BRIC muestran hace tiempo, pero fortalecidos ahora yo creo en la reunión de Kazán con los BRIC Plus, ¿verdad? Con el crecimiento de los BRIC, un camino diferente y posible para el desarrollo, para el respeto mutuo entre los pueblos, para la construcción de un horizonte distinto en común. ¿Es ya el nuevo mundo? No, pero es un atisbo, es una muestra, es una posibilidad. Sabemos que aquí no hay garantía, siempre es una pulseada con lo que uno quiere ser y hacer, porque los pueblos tienen conciencia, conciencia política, conciencia histórica, y eso en nuestra latitud está en desventaja. Está en baja, yo no quiero decir ausente, pero como adormecida, aletargada. Entonces, esto se combina con la construcción de sujetos conscientes, de pueblos conscientes, porque el desarrollo hay que construirlo, hay que trabajarlo. Ahora bien, es un mix de todo, ¿no? Porque quiero decir que también, fíjate, los aportes de los BRIC con el puerto de Chancay en Perú. Con el puerto de Chancay en Perú y no está esperando a ver cómo es una visión estratégica, geoestratégica y geohegemónica de políticas que tienden al desarrollo. Abren caminos. Yo creo que en eso China tiene una gran ventaja, nos enseña a levantar la mirada, buscar el equilibrio y avanzar. En la filosofía de él, ganar, ganar, es decir, es beneficioso para todas las partes que participan en el convenio. Así que nuestra América Latina está muy golpeada, está en una disputa feroz porque las garras del águila del norte están puestas sobre los hombros de nuestro continente, para el saqueo, para el despojo, para financiarse sus riquezas y su bienestar. Frente a eso están los BRIC, pero también está la determinación de ¿lograremos participar y apostar por un camino de soberanía y de autonomía en común? ¿Lograremos por fin la tan anhelada integración regional, intercontinental hacia un mundo de equilibrio, de paz, sobre todo, que deje de ser un discurso para que sea una realidad? Bueno, lo vamos a seguir viendo, Lidia, en nuestro próximo encuentro. Gracias, Isabel. Breve, pero sustancioso. Vamos a tratar de ir respondiendo a esta última pregunta que dejas planteada. Muchísimas gracias, Isabel, por compartir con Clave China tu análisis, tus consideraciones. Un abrazo. Gracias a ti. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Algunos analistas internacionales ven en los BRICS el inicio de un camino aún en transición hacia un nuevo orden mundial alternativo. Desde esta perspectiva, el español Aníbal Garzón, escritor, lanzó su análisis en formato de libro. Dialogué con él para compartir con la audiencia uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de leer el potencial de un organismo que no para de crecer en integrantes. Así empezó nuestra charla. Bueno, un gusto contar aquí, Aníbal, contigo. El tema que nos trae hoy acá y por qué te convocamos para compartir con la audiencia es la importancia y el potencial que vos le ves a los BRICS. Un tema que has desarrollado en formato de libros, en entrevistas, en charlas. Y bueno, es fundamental. Entrevistándote desde Latinoamérica y desde Argentina puntualmente, y siendo una organización regional integrada, entre otros, por China, que fue quien fundamentalmente la impulsó. Bueno, resulta de un interés particular encontrar una mirada distinta, diferente, que nos dé cuenta justamente de por qué es importante pensar en este organismo regional hoy, debida cuenta del escenario mundial que nos rodea. Bueno, primero de todo, Lía, muchísimas gracias, ¿no? por la invitación y bueno, poder compartir con vosotras y vosotras y bueno, y aquí con el pueblo de Argentina, ¿no? Bueno, primero de todo hay que saber por qué la importancia de los BRICS. Mucha gente no hablaba, se fundan oficialmente en el 2009, ¿no? Por Brasil, Rusia, India, China y posteriormente se suma Sudáfrica, por eso el concepto en el acrónimo de los BRICS. Hoy en día son 10 países, se llama BRIC Plus, porque el último que ha entrado es Indonesia y además hay 8 o 9 socios, ¿no? Que hace pues nada, tuvieron la reunión los cancilleres y además van a tener la reunión con la presidencia de Brasil en el mes de julio, si no me equivoco, en Río de Janeiro. Entonces, lo importante sobre todo que hay que analizar en el tema de los BRICS, en el 2009, cuando se fundan, pues mucha gente desconoce, hasta que Donald Trump no habló en enero, lo primero que hay que analizar,
¿cómo puede ser que una organización supranacional donde superan indicadores al G7, G7 es, ¿no? Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón, ¿no? Las potencias industrializadas, si miramos indicadores en PIB, en producción de petróleo, en gas, en materia prima, supera. Y de repente hasta el 2025, que Donald Trump, no hablo de los BRICS, aquí en España pasó porque dijo Donald Trump por error que España era de los BRICS, y todo el mundo empezó a hablar de los BRICS. Y de repente yo, presentando los libros, se llenaban las salas. No, o sea que Donald Trump acaba diciendo los BRICS cuando lleva el 2009. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, sobre todo en el caso de Europa, estamos perdidos en la geopolítica internacional. Pensamos que el mundo es Europa, que es el norte, y nos olvidamos del sur global. Y cuando hay indicadores que demuestran, y con ello sabemos, ¿no?, el papel trascendental que tiene China, que supera en muchos indicadores a lo que es el norte, ¿no?, el norte global. Hay que tener en cuenta que muchas veces se analiza, ¿no?, de un punto de vista económico, comercial, pero los BRICS no es un tratado de libre comercio, no tiene un tratado de libre comercio. Los BRICS yo te analizo mucho más de que es algo multidimensional. En primer lugar, toca un enfoque histórico que los BRICS nacen porque Brasil, Rusia, India, China. No olvidemos que a excepción de Rusia, ¿no?, en ese momento de la Guerra Fría, la Unión Soviética, pero nace ya un momento un espíritu en la conferencia de Bandung. Doy un toque histórico de los años 50, la conferencia de Bandung, la mayoría de países asiáticos, algunos africanos, donde fundan el primer concepto de sur global en plena Guerra Fría. No son ese mal llamado tercer mundo, sino un sur global donde tienen que potenciar las independencias, la soberanía, el respeto mutuo, no las injerencias militares. Lo que hoy en día está haciendo, lo que último ha hecho en el siglo XXI la OTAN, con Libia, con Siria, con Irak, con Afganistán, ellos implementan una política diplomática de no injerencia. Y eso viene a la conferencia de Bandung. Por eso es importante que hoy en día, de los 10 miembros oficiales que he dicho de los BRICS, 6 participaron en la conferencia de Bandung. El último Indonesia, que era el país, ¿no? Y India, China, Irán, o sea, participaron varios que hoy son miembros. Por lo tanto, hay un eje histórico que nos hemos olvidado. Parece que los BRICS nace de un discurso de Putin en la conferencia de Múnich de 2007, cuando tiene un componente histórico de que el sur global está viendo cada vez mucho más amenazante el norte. No olvidemos, la OTAN está hablando de un 2%. Invade países porque la OTAN dice que es defensa. Yo me pregunto siempre, ¿qué peligro tenía, por ejemplo, España, Portugal o Italia, que son del Mediterráneo, con Libia? ¿Qué acaso Gaddafi estaba enfocando? No había ninguno. Por lo tanto, ¿por qué invadieron Libia? ¿Había un conflicto interno? ¿No lo hay acaso Israel-Palestina? ¿No lo hay en Marruecos con el Sáhara? ¿Por qué lo hicieron con Libia? Entonces, eso de defensa llegó un momento que amenazaba a países del sur. Ahí viene la guerra de Ucrania. Viene el caso que hablaremos de Taiwán, el caso de China, viene intentos de golpe en Sudáfrica, el impeachment en Brasil contra Lula, ¿no?, y luego Dilma Rousseff. Entonces se está viendo las injerencias contra cualquier proyecto que es independiente. Entonces los BRICS lo que hacen, hay que tener en cuenta que yo utilizo más en el libro, y eso me autocritico, concepto de bloque no es un bloque, hay que tener en cuenta que es mucho más una organización, porque bloque sería un componente como muy unidireccional, y aquí son países muy diversos. Entonces los BRICS rompen en todo momento con una idea de Occidente, una visión. No recordemos que ese mundo unipolar, cuando se hace hegemónico, que cae la Unión Soviética, se hace hegemónico, nos hablan de que solo tiene que haber un modelo político, un modelo económico, un modelo cultural, e incluso nos hablan del choque de las civilizaciones, el tema religión, que critican, ¿no?, el Islam, critican, ¿no?, lo que son, y de repente te dan cuenta que los BRICS rompen también con eso. Es algo, no estamos hablando de capitalismo, socialismo, es muy plural. Cuba ha entrado como socio y luego tenemos Emiratos Árabes, es muy plural, pero entonces rompe con una idea solamente unilineal, que eso lo crea Occidente, con la teoría de modernidad, el choque de civilizaciones, el fin de la historia de Fukuyama. Parece que todos los países tienen que ver, y el ejemplo claro es China. China no ha seguido el modelo ni de Francia, ni de Estados Unidos, ni de Japón, su modelo propio. Y hoy en día es la potencia mundial que está haciendo frente incluso a Estados Unidos, con su propio modelo, su revolución china en el 49, su modelo de desarrollo primero agrícola, luego industrial, su inversión, su crecimiento, su modelo propio, con un partido, y entonces de repente se hace potencia. Entonces, ¿dónde están esos modelos que nos han dicho que tenemos que seguir para generar un modelo de desarrollo? Y hoy tenemos a China, potencia en salud, en seguridad, país turístico, país, ¿no?, donde la vivienda no es es decir, son 1.500 millones y nadie sufre una pobreza. En tecnología. ¿No? En tema de energías renovables. Entonces, hay tantos indicadores, Lidia, que es cómo puede ser. Entonces, es un modelo propio. Entonces, creo que los BRICS hay que analizarlo, que a veces venía el debate. Ya, pero por ejemplo hay un país, te decía gente de izquierda, de una línea marxista, y te decía, ya, pero claro, está Irán, Emiratos Árabes y estos tales. Hay que tener en cuenta de que es algo pragmático. Es algo de que, a diferencia de un bloque, por eso digo que el concepto bloque a lo mejor no fue bien usado, y ahí lo critico, sería una segunda edición, creo que habría que comentarlo. Es muy complejo, y donde Emiratos Árabes está, y está Cuba, y está Brasil, y está Indonesia, y tiene diferentes religiones, diferentes lenguas, no solamente es el inglés.
donde sus cumbres no es el inglés, tenemos el portugués, tenemos el ruso, tenemos el chino, no hay una sola lengua, tenemos como visiones muy diferentes y muy plurales, y eso rompe justamente con el mecanismo de Occidente y del imperio norteamericano, ¿no? Y de Europa, donde es un poquito el eurocentrismo, ¿no? Histórico, y el imperialismo y la colonización. Y creo que hay que analizar los BRICS desde una mirada descolonizadora. Por eso hay muchos países, y perdona que me extienda ahí, Lidia, pero hay muchos países del sur global que aquí no entra entre una izquierda-derecha, que eso viene de la Revolución Francesa, entra que los que quieran apostar por un proyecto soberano, no soberano propio, que no tengan bases militares, que el dólar no les controle, que el Fondo Monetario Internacional no les diga el plan de ajuste, tienen alternativas, y ahí podemos criticar qué es lo bueno, qué es lo malo, porque todo es decir, no todo es perfecto, es un paraíso, pero tienen alternativas. Y hay modelos en América Latina que han mirado los BRICS, como Bolivia o Cuba, que entran como socios. Hay movimientos en el Sahel de África que ven la posibilidad, y África es el ejemplo, que ahora mismo dice, claro, en el momento de la Unión Soviética nos quedamos un poco como perdidos porque no sabemos dónde podemos estar cuando no hemos tenido todavía la independencia. Todavía hay zonas donde controla África, África, Francia. El Sahel es controlado por Francia, todavía incluso la moneda francesa está allí. No tenemos en Francia el euro y ellos tienen el banco francés, controla el Sahel. Y ellos de momento ahora de repente con Rusia y China se dan cuenta de que ahora sí que tienen alternativas, y los rusos y los chinos negociamos y hacemos un poquito el win-win. Yo gano, tú ganas. Y eso lo viví en Angola. Yo cuando estuve en Angola trabajando unos meses, vi el win-win que hacía China. Que China, yo necesito petróleo y diamantes, y Angola, un país que lleva 40 años de conflicto, necesitaba infraestructuras y desarrollo. Eso le vendían a los chinos, y los chinos te hacían 7 carreteras, no solamente la carretera para exportar, el hecho de exportar su materia prima para que vaya a Pekín, sino lo que te hacían en 7 carreteras. Yo estaba trabajando en la zona rural, y por lo tanto lo que generaban era un desarrollo propio. Entonces muchos países africanos hoy comercializan con China porque China no te va a invadir, China va a negociar. Claro que es una relación de poder, está claro, porque uno es potencia y otro, pero ven que hay un respeto mutuo, y eso viene de lo que decía al principio en la conferencia de Bandung, que uno de los conceptos es el respeto mutuo. Yo negocio, si quieres conmigo bien, si quieres no, no te voy a invadir, no voy a cambiar tus gobiernos, y en eso son especialistas Europa y Estados Unidos, ¿no? Y el Cono Sur, por ejemplo, en Argentina se vio claramente, ¿no? La Operación Cóndor, Estados Unidos, lo que hicieron en Chile, lo que hicieron en Argentina, en Uruguay, es el ejemplo claro de que se vio claramente esas injerencias. Creo que los BRICS dan alternativas o países del sur global para romper un poco esa dependencia del dólar, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, porque hay estructuras que se están creando paralelamente, todavía novedosas, es 2009, no estamos hablando, claro, pero ya se habla de ello, y ya no es solamente teoría, se habla de desdolarización, comercializar con monedas propias, crear el nuevo Banco de Desarrollo que Dilma Rousseff es la presidenta, que está a la sede en China, el acuerdo de contingencias que hace frente al Fondo Monetario Internacional, cooperación de educación, de salud, en el tema del COVID cooperaron mucho, entonces va mucho más. Por eso no es un tratado de libre comercio, es una alianza que siempre, con sus más y sus menos, es decir, ahí tienen conflictos internos, la India con China cachemira, tienen complejidades, son la suma, y creo que habrá que ver cambios en decisiones y en estructura, pero de momento ya está poniendo nervioso a Estados Unidos porque los indicadores quedan claros que se están enfrentando, y el pragmatismo y el respeto mutuo está generando pasos importantes dentro de esa alianza. Who makes you better? Honey, honey， 不如说实现的秘密 ，catch it， 没人对我笑，暧昧的聚焦，幽默的眼神主导着情调，有带点神秘棕色的发梢，我屏住了呼吸，不让你知道，捕捉你按下快门做记号，跟你乱了节拍的心跳。Honey sweet sweet 最独特的魅力 ，Say she wanna drive me like a Maserati。Honey，honey。Honey, honey， 唱几分甜的 feeling， 谁还在 LA 独领着风格，放眼望最佳的角色 Who makes you better？ Honey, honey， 不如说实现的秘密 catch it。Yeah， 等你关注，话题投入，慢慢倾诉。不想跟随，非你不追，完美配对。迷乱的人群里向你靠近，兴奋。
像蜜蜂群发现花蜜，无力的抗拒，你为我着迷，你为我着迷。I'm trying to taste that honey, honey，与生俱来吸引 ，That's wait honey, honey，尝几分甜的 feel it，honey, honey，与生俱来吸引 ，That's wait honey, honey，尝几分甜的 feel it。谁还在 LA 独领着风格，放眼望最佳的角色 Who makes you better honey, honey，不说实现的秘密 Catch it, honey, honey，不久变满 honey， 做我的 honey, honey, honey， honey， 你是我的 honey。Y para los que recién se enganchan, estamos con el escritor y analista político Aníbal Garzón. Desde España comparte con nosotros su visión y el escenario actual de cómo los BRICS tienen un potencial importante para hacer frente a las actuales condiciones que impone Estados Unidos y Occidente en general. Te hago una consulta que es el gran interrogante. Por un lado, Estados Unidos, en este mundo al que aspira Trump, impone una política proteccionista que inclusive afecta a su propia población y en la que no están muy de acuerdo algunos sectores de su propio sector político. Y por otro lado, el mundo en general se mueve en una concepción absolutamente opuesta. Esto se debe únicamente a la necesidad de Estados Unidos de repatriar capitales e inversiones que se habían ido afuera. Se trata únicamente de proteger a su propia industria, o se trata de un modelo de globalización que incluye la hegemonía que puede sentir que está perdiendo, digamos. ¿De qué se trata todo esto? Porque parece contradictorio por la forma en que ha actuado históricamente Estados Unidos y como lo viene haciendo inclusive ahora. Yo creo que estamos como que nos metieron mucho, ¿no? El tema de globalización neoliberal, el tema de libre comercio, pero no hay que olvidar que si analizamos los 200 años de Estados Unidos, hay momentos claves de conflicto, de pérdida de hegemonía, de choques, donde se utilizó mucho la política proteccionista. Esto no es nuevo, la política proteccionista. La política, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, cuando se repartieron ahí, ¿no? Un poco África con la Conferencia de Berlín de 1885, generaron proteccionismos. Alemania hizo aduana fronteriza con Francia, hubo choques y tal. Entonces, esto es un indicador de que está viendo Estados Unidos pérdida de hegemonía. Ve Estados Unidos que, si analizamos 20 años atrás, el principal vendedor y comprador del mundo era Estados Unidos, y de repente ahora miramos el mapa y el principal socio de la mayoría de países del mundo es China. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump, todo ese tema de proteccionismo, Donald Trump, su principal enemigo es China. Yo creo que hay una diferencia entre el partido, podríamos decir, demócrata y republicano de esa línea, ¿no? El más a la derecha, ¿no? Más de Donald Trump, es el partido demócrata, perdón, es un partido más enfocado, que su enemigo principal es Rusia, más enfocado en la Guerra Fría todavía, más otanista, por eso muy enfocado, ¿no? En el conflicto de Ucrania. Rusia es su enemigo, ¿no? Porque es un agente político que está ahí, además es un gran país en extensión y le puede tal. Pero Donald Trump es más economicista y su principal enemigo es China, ¿no? Dentro de esto. Y yo creo que además ha visto claramente que yo no creo en la triada. Yo creo que al final aquí lo que hay es otra vez una bipolaridad donde China y Rusia tienen una cooperación que no han tenido en la historia, ni cuando estaba el Partido Comunista Soviético y China, donde rompieron, ¿no? Estalinismo, maoísmo. Sí. Rompieron y ahí fue China cuando tuvo buenas relaciones con Estados Unidos. Nixon con Mao establece relación y entonces se ve como un choque. Cuando cae, empiezan en el 2000-2001 a tener una cooperación importante Rusia y China, que además tienen un conflicto de islas en el Pacífico, coaccionan las islas, son países fronterizos, miran el tema ya no el centro Europa, sino Asia, hay que mirar Asia, hay que mirar nuestras fronteras y hacen cooperación. Y por lo tanto, hoy en día en los últimos 4 años, yo vi una estadística que cada 3 meses se reunían Putin con el presidente de China. Xi Jinping, se reunían los dos, se reunían cada 3 meses se reunían, es decir, habían tenido 40 reuniones en no sé cuántos años, eso viéndolo un poco, analizando en el tema del libro. Tiene una cooperación de Estado a Estado y por lo tanto eso molesta a ese sector donde está viendo perder la hegemonía del imperio norteamericano.
Entonces se está dando cuenta que hay alianzas internacionales, que eso no existió en la Guerra Fría. China y la URSS estaban divididas, lo consiguió Nixon y ahora la ha perdido. Entonces eso es lo que molesta principalmente geopolíticamente, que dicen, claro, las dos grandes potencias, porque Europa está perdida, Europa occidental es un títere, ya sabemos, de la OTAN, vemos a Alemania y Francia, que está ahora mismo enfocado en lo de Ucrania, el presupuesto de la OTAN no tiene ejército propio, es algo muy amorfo y están totalmente coadyugados Bruselas a Washington. Pero lo que molesta es Pekín y Moscú tienen una relación muy fuerte. Por eso también Donald Trump, con sus intereses de materia prima en Ucrania y tierras raras, intenta acercarse a Rusia, porque el principal objetivo es China, pero sabe que Rusia ha aprendido ya de eso. No se piensa que Putin va a coger y va a decir, ahora me voy con Washington, el principal aliado ahora mismo de Moscú, y eso lo ha perdido. Y eso pone nervioso ahora mismo a esa hegemonía del imperio norteamericano, de que controlaba el mundo como única superpotencia, porque claro, una buena alianza de Rusia y China está desvirtuando, y por eso Donald Trump cuando salió habló de los BRICS el primer día. Aduanas y BRICS, y hasta incluso con aliados suyos históricos que es la India. ¿No? Con India le pongo aduanas, estaba muy nervioso. Creo que entonces aquí hay que analizar desde tres puntos de vista. Primero, económico, que China está superando, ¿no? El tema industrial que bien comentabas. Está claro que la globalización ha afectado, por ejemplo, si vemos a Detroit, donde estaba la General Motors, quedó destrozada con esa globalización neoliberal de nos llevamos toda la industria a otros países, y Detroit es una ciudad que en su momento era desierta, destrozó lo que era porque hicieron un poquito la terciarización y llevaron esa producción a otros países. Él lo que intenta con las aduanas es traer la industria, porque sin industria no eres fuerte. Hay que tener una cosa clara. Está ahora mismo en competencia. Estados Unidos es economía financiera y militar. Es lo financiero y lo militar. Pero lo productivo está en China. Y al final lo que produces es la materia. Vivimos en un mundo surreal que es las finanzas, pero las finanzas no es una economía sostenible y fuerte. La economía sostenible y fuerte es la que produce. Eso es el que en realidad la materia del capitalismo. Es la producción, la mano de obra, petróleo, gas, industria. Yo te produzco toda la cadena productiva. Eso Estados Unidos la ha perdido con eso que decimos esa globalización. Y esos sectores más chauvinistas y nacionalistas, ¿no? Donald Trump, de la derecha, han visto perder esa hegemonía porque ha habido mucha gente de Estados Unidos que ha hecho mucho dinero, pero han ido desmantelando esa fuerza productiva de Estados Unidos, y China ha crecido. Y creo que ahí es un poco el principal componente. Ese y el simbólico también, porque no olvidemos, hoy en día hay muchos países que saben que con Estados Unidos no son fiables, es el país más endeudado y al final no es fiable, y muchos países están mirando a China porque China lo que decía de que tenía ese respeto mutuo, y ya si es un país africano, latinoamericano, tal, China viene y negocia. China ni te invade ni te impone, y negocia y no se mete en asuntos internos. Y el ejemplo, por ejemplo, es el caso de Perú. Negoció el puerto con Castillo, le dan el golpe a Castillo, y los chinos siguen con su puerto y le han inaugurado ahora con Dina Boluarte. Es decir, no se meten en asuntos internos ni te viene a decir que es derechos humanos y esa doble moral. Y eso da confianza. Y creo que ese nerviosismo es lo que está generando Estados Unidos. De nivel simbólico, económico, político, sobre todo China y todo lo que son sus aliados. Y aquí entra sobre todo, yo creo, en el eje asociativo entre China y Rusia, lo que más le molesta. Por eso el conflicto de Ucrania y el conflicto cada vez mayor está militarizando Taiwán, porque les interesa que estén esos países en conflicto militar para no generar un desarrollo y una coalición importante. Clave China.
Esta es la última parte del diálogo que venimos manteniendo con Aníbal Garzón, escritor y analista político, y a cuento de los BRICS y su potencial para establecer una globalización alternativa según su mirada, quisimos precisar mejor dónde centrar esta discusión y por qué es importante. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Una nueva forma de capitalismo? Es decir, estamos discutiendo el capitalismo, estamos discutiendo el modelo neoliberal del sistema capitalista. Hoy, cuando uno ve como dos grandes áreas en el mundo, con todos sus grises en el medio y sus contradicciones, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Yo, por ejemplo, muchas veces en las charlas, ¿no? Y así el libro y tal, ya, pero claro, socialismo y tal. Yo hay una cosa clara, que lo que se discute es un concepto claro, y eso es una posición, a lo mejor la posición paradigmática que utilizo mucho es la línea antiimperialista, porque creo que la soberanía nacional y popular es una base esencial. Todos los proyectos, si analizamos los proyectos que han intentado llevar esa soberanía, y América Latina en eso como patio trasero es la esencia clara. Vemos el caso de Chile, de Argentina, de Bolivia, y en el siglo XX ha habido intentos de golpe y boicot contra Venezuela, que incluso hasta izquierda latinoamericana critica a Venezuela cuando tiene 1000 y pico de sanciones, intentos de golpe de Estado, que se puede criticar buenas políticas y malas, pero ahí se ve toda la injerencia que han hecho. En el caso que hicieron de Nicaragua, en las contras, en el caso del bloqueo de Cuba, o sea que América Latina yo creo que se ve patio trasero claramente y se ha llevado a cabo. Y ahí viene el tema. Claro, el tema es, si hay una posibilidad de generar una coexistencia en el mundo, ¿no? De que no haya ese método de imperialismo, que te dejen crear la casa como tú quieres. Esto es como una comunidad de vecinos. Claro que hay vecinos que tienen casas en una planta de 4 habitaciones y otro de 2, hay relaciones ¿no? Y entonces hay unos vecinos que tendrán más derecho a voto en las asambleas, eso pasa en algunas comunidades porque si pagan más alquiler y menos, ¿de acuerdo? Pero que al menos me dejen hacer mi cocina como yo quiero, que me dejen pintar mi casa como yo quiero, que me dejen, ¿no? No voy a hacer fiestas a las 3 de la mañana y molestaré al vecino. Claro que hay una coexistencia internacional, ¿no? Y una legalidad que se tiene que cambiar y un orden mundial que tiene que establecer, ojalá, ¿no? Con legitimidad, pero sobre todo yo creo que hay un concepto claro que es el tema de la soberanía. Y yo creo que el tema de la soberanía, y eso es lo que muchas veces ya no es decir izquierda-derecha, por eso creo que ser antiimperialista es una cosa clara de soberanía. Y a mí si es un gobierno, puede estar las reformas que esté de acuerdo o no de acuerdo, siempre enfocada, ¿no? Con los derechos humanos y el bien del pueblo, puede que no haya a lo mejor algunas políticas que esté de acuerdo, pero sobre todo que se van a apostar por soberanía y que los mismos pueblos puedan gobernarse. Y eso es algo de suma importancia que tenemos que ver con esa nueva globalización y ese nuevo orden mundial que tiene que existir. Yo le llamo orden mundial alternativo, porque si hablamos de nuevo orden mundial nos hablan de conspiración, por eso les digo orden mundial alternativo, que se tiene que generar sobre todo potenciando la soberanía, porque queda una cosa muy clara, estamos cansados de doble moral. Es decir, criticamos a Rusia que no participe en las Olimpiadas y luego Israel hace un genocidio y puede participar. ¿Por qué? Porque es socio de Estados Unidos. Entonces, esa doble moral, creo que lo importante sobre todo es apostar, ¿no? Siempre hay un marco de derechos humanos que hemos avanzado y todo eso, y ojalá también podamos superarlos a derechos de la tierra, ¿no? Como se hablaba mucho en Bolivia también, ¿no? Por el tema del ecologismo, ¿no? Y eso también es un criterio cada vez que tenemos que tener más en cuenta, pero sobre todo la soberanía, la democracia, la participación es algo clave. Y luego cada modelo, China tiene su modelo propio, Cuba tiene su modelo propio, y no tiene que ser esto multipartidista que viene de la Revolución Francesa y de repente hay una corrupción y un establishment. Ya lo vemos, los modelos de América Latina. Tenemos a Menem o tenemos a Milei, ¿no? Donde viene ese modelo. ¿Qué va a ser más democrático? No, lo que queremos es que la gente al menos tenga servicios propios, educación, salud y su modelo propio soberano. Yo creo que ese concepto de soberanía, de respeto, tal, de orden mundial totalmente más democrático y en un Consejo de Seguridad de la ONU que decida quién invadir a quién no, cuando son 5 potencias de hace 80 años que se creó la Segunda Guerra Mundial y muchos países no existían hasta el momento en el sur global, creo que eso se tiene que transformar y creo que ahí está el debate. Ya no es capitalismo tal, creo que lo de soberanía y a partir de ahí ya se irá creando la situación y no vamos a etiquetarnos si es socialismo o capitalismo. Yo creo que la soberanía con el avance, ¿no? En el caso ese de los pueblos de su propia soberanía, es algo esencial. Hoy en día muchos países de América Latina no la tienen por las oligarquías vinculadas, como decimos, con esos poderes imperiales que vienen tanto de Europa como de Estados Unidos. Y eso ha limitado mucho la independencia de América Latina, la segunda independencia, ¿no? La dolarización, ahora mismo el Fondo Monetario Internacional y la corrupción en Argentina, privatizaciones. Y si haces un cambio te dan un golpe de Estado, claro. Entonces, eso yo creo que sobre todo ahora mismo es una lucha que tiene que tener la lucha de unidad y la soberanía de los pueblos. Yo creo que es un principio claro y por eso enfoco un poco que los BRICS al menos te dejan hacer, dentro de lo que me dice mucha gente, ¿no? Y ahí perdona Lidia que me extienda, pero mucha gente que te dice, ya, pero claro, sí, pero yo no entiendo que los BRICS
le digan a uno qué modelo económico, por lo que decía claramente al principio. A Cuba, que ha entrado como socio, no le están diciendo, no, Cuba, tienes que ser multipartidista y tienes que hacer privatizaciones. No. Y Cuba ahora mismo es miembro del nuevo Banco de Desarrollo. Mientras el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no le dice a Cuba el modelo que tiene que llevar. Esa es la diferencia entre un proceso más democrático y otro occidentalismo que es menos democrático. Y creo que eso tiene que romperse mucho en las izquierdas, y lo digo desde Europa, que muchas veces la izquierda europea es muy eurocentrista y seguimos cumpliendo con esos criterios del imperio que vienen desde Bruselas a Washington. Y eso hoy en día lo tenemos grave porque la extrema derecha está creciendo muchísimo aquí. Creo que es un peligro que tenemos, pero culpa nosotros tenemos de haber repetido ese discurso. Bueno, muy claro, Aníbal, te agradezco enormemente que podamos compartir con nuestra audiencia estos conceptos que nos estás tirando. Así que bienvenido también a una próxima vez acá a Clave China para que nos cuentes. Creo que va a salir la segunda versión de tu libro sobre los BRICS, ¿o es una reedición? Estoy esperando que pueda salir, si se venden las ventas, que no quedaban muchas, porque claro, el libro se publicó en julio del 2024, claro, no se analizó la cumbre de Rusia, la nueva adhesión de Indonesia, e incluso ahora lo que puede haber en Brasil, el conflicto Brasil-Venezuela tampoco se puede analizar, el tema de Siria, yo creo que hay puntos que se tienen que comentar, que si sale se hará un capítulo extra sobre eso seguramente. Esperemos que pueda salir la segunda edición. Muchísimas gracias, Aníbal. Y bueno, bienvenido acá a Clave China. Gracias. Un abrazo fuerte. Clave China. Y quiero cerrar con El Eternauta. Si no vieron la serie que se emite por Netflix, véanla. Realmente es un hallazgo verla en formato de película quienes hemos leído la historieta en su momento y en sus diferentes temporadas. Los dejo con el mensaje que se mantiene intacto también en la película, como también lo esboza, lo plantea la historieta. Nadie se salva solo. Y creo que Héctor Germán Westergel y sus 4 hijas, también desaparecidas durante el terrorismo de Estado, han dejado un legado que no debemos olvidar. No como en memoria pétrea, sino también como acción de pensamiento, incluso desde la ficción, que tanto se parece a la realidad. Hasta pronto. she